El pastor Antonio ha estado con nosotros desde el año 1977, que son más de 50 años, hermano. Que Dios lo bendiga. Él viene de Pereira, Colombia, y ha sido siempre una bendición para nosotros. Que Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Pastor Stanley. Pues hermanos, el tiempo ha pasado demasiado rápido. Mire cómo 50 años se van yendo. Y que el Señor nos dé su gracia para poder vivir otros años más, amándolo, sirviéndole, honrándole. Para todos los hermanos, muy buenos días. Nos alegra estar hoy domingo en la casa del Señor. Siempre me gusta reiterarle a los hermanos que hoy es el domingo, el día del Señor. No es nuestro día, es el día que le compete al Señor. Y para nosotros es un gusto estar aquí en su casa, encontrándonos con nuestros hermanos y por sobre todas las cosas con nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero pedirles el favor de abrir las Biblias al libro del Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 9, y luego saltamos al 16. Juan 15, 1 al 9, y luego leemos al final el versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Juan 15, 1 al 9. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y luego leemos el versículo 16 que dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. El tema sobre el cual quiero hablarles lo he titulado Preparándonos para ser fructíferos. Preparándonos para ser fructíferos. En esta alegoría que acabamos de leer, el Señor se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Él es la vid verdadera, la única vid. Seguramente se presentaron en aquel tiempo otras vides que no fueron la vid verdadera. Y entre todas esas otras vides que se siguen presentando, la única vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel estaba muy familiarizado con esta planta, con la planta de la vid. En el libro del Deuteronomio, capítulo 8, el versículo 8, nos habla que la tierra de Israel fue una tierra caracterizada por vides. Deuteronomio 8:8 dice: tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Pero nos dice que era una tierra rica en vides, una tierra de vides. Así que el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con la planta de la vid. Y cuando hablamos en estos días a la familia, hablamos que la esposa
del hombre que le teme al Señor en el Salmo 127:7 es comparada con una vid fructífera. Así que la vid ha sido y sigue siendo muy significativo para el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 5, versículo 1, hay una historia de una vid, Isaías 5:1. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 5, el versículo 1, en adelante dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y bueno, ahí sigue hablándonos la parábola. Está hablando que el Señor plantó su viña y está hablando de esta viña, está hablando de esta viña y comparándola con el pueblo de Israel. Y comienza el versículo 1 diciendo: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El amado no podía cantar, porque él no podía cantarle a una viña estéril, y por esa razón otro tuvo que entonar este cántico. Y dice el versículo que la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Se perdió la vid y todo el trabajo que se había realizado en ella. En esta alegoría el Señor presentó a su Padre como el labrador. En el Evangelio de Juan capítulo 15 dice que su Padre es el labrador, el dueño de la viña, y a sus discípulos como las ramas que debían permanecer unidas a la viña. El propósito que el Señor tiene con su vid es hacerla producir al máximo. Ahora nosotros somos la vid del Señor, y el propósito que Dios tiene es que usted y yo seamos productivos. Nadie planta una viña para que adorne el paisaje. El propósito de plantar una viña tiene una finalidad: que dé de su fruto. Así que el oficio del labrador, como es presentado aquí en esta alegoría, nuestro Señor presenta al Padre como el labrador, y parte del trabajo del labrador tiene que ver con quitar las ramas que no dan fruto. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que parte del trabajo del dueño de la viña es quitar las ramas que no producen fruto. Y esto está siendo comparado con el siervo malo y negligente que escondió el talento que su Señor le dio. Nos acordamos de ese otro pasaje de la Biblia, cuando el Señor repartió los talentos y hubo uno entre los que reciben el talento que lo tomó y lo escondió, y su justificación que hizo delante de su Señor es: porque tuve miedo y guardé el talento. No hizo nada con el talento, lo detuvo su productividad. Cada uno de nosotros recibimos dones y talentos que el Señor nos ha regalado. Hay cantidad de dones que necesitan ser desarrollados. Alguien dijo con gran acierto que en cada cementerio hay una enorme riqueza. Hay riquezas incalculables de grandes dones, talentos, habilidades naturales que nunca se desarrollaron. Hemos conocido personas con dones que nunca ejercitaron sus dones. El propósito de ser parte de una comunidad
tiene que ver con el ejercicio de los dones. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros que debemos desarrollar al máximo. Hermano, no te lleves el don que el Señor te ha dado. El propósito del don es bendecir a la iglesia por medio de esos dones preciosos que cada uno de nosotros tenemos. Hemos encontrado gente con mucha habilidad que se han preparado y han estudiado para desempeñar una labor o una tarea, pero no ejercen. Hemos encontrado diplomas colgados en la pared. Sí, soy médico, pero no ejerzo. Soy esto y no ejerzo. Y tal vez pudiéramos encontrar personas cristianas que digan, yo soy cristiano, pero no ejerzo. Necesitamos meternos en el ejercicio y práctica de la vida cristiana. Así que el propósito del labrador es cortar las ramas que no dan fruto. Este hombre perdió lo que el Señor le había dado y fue sacado de la compañía, perdió el talento y su relación con el Señor. Las ramas que no dan fruto absorben la savia de la vid y todos los nutrientes de la tierra. No dan fruto, pero sí están absorbiendo. Son conocidas como las ramas parásitas, y muchos de nosotros que conocemos el campo nos damos cuenta que algunos árboles van desarrollando unas ramas parásitas, y esas ramas parásitas se van robando la vida del árbol, y el propósito es terminar con el árbol y secan totalmente el árbol. Vienen, se adueñan del árbol, absorben tanto el árbol y su finalidad es matar el árbol para ellas seguir viviendo. Y en mi país por lo menos son conocidas como las ramas parásitas. Aquí encontramos un principio de la naturaleza: ¿damos fruto o somos cortados? Esa es la sentencia que el Señor nos hace por medio de su palabra. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice la palabra del Señor en Mateo 3:10. La advertencia del Señor: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay una sentencia: el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Cuando el Señor subía a la ciudad de Jerusalén, encontró una higuera a la orilla del camino, y el Señor se acercó para tomar del fruto de la higuera, y comenzó a buscar, y dice la Biblia que no encontró fruto, y el Señor pronuncia una sentencia de juicio en contra de esa higuera y dijo: por cuanto no has dado fruto, nunca más nazca de ti fruto. Y la higuera se secó inmediatamente. Entonces, el principio que encontramos en la naturaleza y en la palabra del Señor es que damos fruto o nos secamos, doy fruto o soy cortado, doy fruto o me muero. El Señor esperaba encontrar fruto en ella y solo encontró hojas. El Señor condena la religiosidad sin la práctica. Mateo 7:21 está allí el Señor reclamando: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y el Señor les va a declarar: y nunca os conocí. Mucho follaje y poco fruto, o nada de fruto, muchas hojas sin fruto. Y el Señor dice que esas ramas serán cortadas. El Señor ordenó cortar el árbol, el otro árbol de la parábola, que el Señor ordena cortar, y el labrador dice: no, Señor, ten paciencia, déjalo por un año más, y yo cavaré y yo trabajaré en este árbol, y si no produce fruto, entonces córtalo. Y esa era una oportunidad que el Señor le estaba dando para que ese árbol por fin produjera fruto. El Señor también nos da la oportunidad a nosotros. Si usted y yo no hemos producido el fruto que Él está esperando, Él nos da la oportunidad y trabaja en nosotros y obra de tantas maneras para que usted y yo produzcamos fruto. Dice la palabra que parte del oficio del labrador
Aquí en Juan capítulo 15, en el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que parte del trabajo del labrador es limpiar el pámpano. Él limpia el pámpano para que lleve fruto. Pero también parte de ese mismo trabajo es cortar el pámpano, cortar la rama, es también parte del trabajo del Señor. Esta limpieza tiene que ver con la poda. Cuando podamos los árboles, casi los árboles quedan muertos, una poda casi termina con el árbol. Pero después de este proceso doloroso surge un nuevo árbol con ramas más fuertes, hojas más verdes y una abundante cosecha. La poda oxigena la planta y hace que reciba más luz para una mayor productividad. Cuando los árboles están muy frondosos, que no les entra luz, entonces la poda tiene esa finalidad: cortar el árbol. Los que saben de árboles conocen que esta es una realidad, para que le entre luz y el árbol pueda fructificar. Cuando la sombra cubre el árbol, lo hace infructífero. Y tal vez la pregunta que usted y yo podemos hacernos es la siguiente: ¿habrá algo en nuestra propia vida que nos hace sombra, algo que debe ser podado y quitado de mi vida? Hay cosas que nos asombran y que deben ser quitadas, que ponen sombra y deben ser quitado. Ese algo puede ser un pecado que nos roba la paz y la vida y nos hace improductivos para el Señor. Algo que nos hace sombra, que impide que la luz entre a nuestra mente y a nuestro propio corazón. Puede ser algún pecado, como la palabra nos habla en el Salmo capítulo 32, el versículo 3 y 4, Salmo 32, 3 y 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y David se está refiriendo a algún momento específico en su propia vida, cuando él guardó silencio, cuando él no confesó ni declaró su pecado. Y David dice: mientras guardé mi pecado, hice silencio, cuando oculté mi pecado, dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es ese verdor que caracteriza al árbol se fue secando hasta convertirse en un verano, cambió de otoño a verano y se secó. Entonces, puede ser algún pecado en nuestras propias vidas que impiden que la luz entre y del cual nosotros necesitamos ser podados. Puede ser alguna persona, hay personas también que se levantan y no nos dejan surgir, asombran nuestra vida, nos limitan, nos impiden que nosotros avancemos, y necesitamos cortar con esas personas que se presentan como cardos y como espinos y que nos hacen la vida difícil. Y como dice en Mateo 13:12, ahoga, 13:22, ahoga la semilla que fue plantada en el corazón. Hay personas que ahogan esa semilla, que no permiten que usted y yo fructifiquemos para el Señor. El Señor nos limpia por medio de su palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, el Señor dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene el poder de limpiar nuestra mente y también nuestro corazón. Qué importante, hermano, que usted y yo nos adentremos a la palabra, que hagamos de la palabra parte de nuestra propia vida, porque ella tiene el poder de limpiar y de lavar nuestros corazones. Un corazón purificado por la palabra es un corazón que va a producir fruto. El fruto es la recompensa al trabajo realizado del labrador. Trabajamos con una esperanza. La esperanza del labrador es ver una buena cosecha.
En el Salmo capítulo 126, Salmo 126, el versículo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La siembra que se hace con lágrimas, con dolor, con costo, vamos a recoger la cosecha con regocijo. Y todos sabemos que sembrar es difícil, pero es maravilloso cuando después de esa dificultad pasa el tiempo y viene una cosecha abundante. Muchas veces cuando salimos a sembrar la palabra del Señor nos encontramos con tanta dificultad y limitaciones, pero al mismo tiempo cuando vemos que esa palabra comienza a germinar en el corazón de la persona, trae un enorme regocijo a nuestros propios corazones. Y el Señor ha permitido que muchos de nuestros corazones nos regocijemos viendo el producto de la palabra del Señor surgir en el corazón de varias personas. En el libro de Gálatas, dice, en el libro de Gálatas, hemos leído en varias ocasiones este versículo del libro de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 9, dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses antes de segar. A veces nos cansamos y no vemos esa cosecha. No podemos desistir. Tenemos que seguir avanzando hasta que podamos segar la cosecha. Y en el libro segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice que el labrador para recibir los frutos debe trabajar primero. Así que la cosecha es el premio al labrador. Habrá un fruto, pero hay que trabajarlo. Es el mucho fruto lo que da mayor gloria al labrador. Dios espera que usted y yo produzcamos fruto, más fruto y mucho fruto. Son las tres manifestaciones de fruto que nos presenta el Evangelio de Juan. Número 1, fruto. Él espera que fructifique. Número 2, que demos más fruto. Y número 3, que demos mucho fruto. No se ponga por debajo de sus capacidades. Cada uno de nosotros pudiendo dar mucho fruto, solamente estamos dando fruto. Así que hay una meta que el Señor pone a cada uno de nosotros como iglesia, a dar fruto, pero a producir más fruto y luego mucho fruto. Así que, hermanos, hay más que usted y yo podemos alcanzar. No nos conformemos con el fruto, pudiendo cosechar mucho fruto. Así que hay mucho fruto que nosotros podemos ver y encontrar en nuestras propias vidas. El Señor ha dispuesto todos sus recursos y medios de gracia para que usted y yo podamos producir mucho fruto. En el versículo 16 dice que el secreto no reside solo en producir fruto, sino en hacer que este fruto permanezca. San Juan capítulo 15, el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el propósito del Señor, que nuestro fruto permanezca. Hacer que el fruto permanezca es trabajo del Padre Celestial como labrador. Si el fruto no permanece, todo nuestro esfuerzo fue realizado en vano, porque es el Señor el que confirma, como dice Salmo 90, 16 y 17, donde David le pide al Señor y le dice: confirma la obra de nuestras manos. Si el Señor no confirma nuestra obra, todo nuestro trabajo se hizo sin ningún resultado. Es Él el que confirma la obra de nuestras manos. Condiciones para ser fructífero. Número 1, hay que recibir la palabra. Recibamos la palabra del Señor, y recibir la palabra implica no solamente oírla, sino ponerla en práctica, poner en práctica la palabra del Señor.
Acordémonos que es la palabra del Señor la que tiene el poder de limpiar nuestro corazón. Número 2, versículo 4, permanecer en una continua relación con el Señor, con la vid. Número 4, permanecer insertado en la vid. Tenemos que insertarnos en la vid. Permanecer en su palabra. Versículo 7. Número 9, permanecer en su amor. Y como dice la palabra del Señor en el versículo 5, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que necesitamos estar insertados en la vid. Los 3 tipos de ramas que encontramos en la vid. Primeramente encontramos las ramas que no producen nada. Hay ramas improductivas que están en la vid y esas son las ramas que están robando la vida de la planta, que están dañando la planta y sometes a hacerla improductiva. Estas ramas que no producen nada reciben todos los beneficios de la vid, pero son improductivas. Reciben todo de la vid y no dan nada, no dan nada. Reciben pero no dan. No pudiéramos pensar de la misma forma de un cristiano, porque la meta en la vida cristiana es recibir y luego dar. Ese es el propósito del Señor con cada cristiano, recibir, vivir lo que recibo y luego lo damos, lo pasamos a otro. De lo contrario, nosotros nos morimos. Nos dicen que la razón por la cual el mar muerto está muerto es porque recibe y no da. Y siempre se corre el peligro de convertirnos en lagunas. Cuando recibimos y recibimos, todo nuestro potencial se va a estancar. Debe haber un continuo movimiento de recibir y dar. Nosotros como cristianos debemos recibir y dar. Si nosotros estamos recibiendo y recibiendo, nos llenamos tanto que ya vamos a quedar saciados. Cuando usted llega a la mesa y come y come y come y sigue comiendo, por fin llega el momento que se va a indigestar y se va a enfermar. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. Hay cristianos que están ingestos, que han recibido tanta palabra, la han oído, pero no la han vivido, no la han predicado, ni la han compartido con otras personas y se han indigestado con tanta palabra de tal modo que ya no quieren más y se cansaron de seguir oyendo la palabra porque están indigestos. Entonces hay ramas improductivas que no producen nada. Número 2, encontramos ramas que producen un poco, producen un poquito no más. No se conforme con un poco habiendo más. Hay más, hermanos. Estas ramas están en un proceso de limpieza. Las ramas que producen un poco están en un proceso de limpieza para una mayor productividad. Quizás usted diga, yo no he producido mucho. Y tal vez puede ser la sensación de algunos de nosotros, Señor, no he producido mucho, pero no podemos quedarnos allí. No se preocupe, sigue adelante, usted llegará a producir tanto que usted mismo se quedará admirado de todo lo que usted puede hacer y producir para el Señor. Encontramos, número 3, las ramas que producen mucho fruto. Entonces hay ramas improductivas, ramas que producen un poco y la rama que produce mucho fruto. Manifiestan los frutos del Espíritu Santo en su propia vida, según Gálatas 5:22. Estas ramas productivas entonces van a producir mucho fruto. Predican la palabra y traen personas al conocimiento del Señor. Esta es la responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente de producir fruto en nuestra vida espiritual, de manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, sino que también manifestamos con nuestros hechos el trabajo de la predicación, que es traer almas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas sirven, son una bendición en donde quiera que estén los que producen mucho fruto. Así que, hermanos, tenemos el desafío expuesto en la palabra del Señor a producir mucho fruto. No nos conformemos. Tal vez aquí algunos han producido algo de fruto y gracias a Dios por ese fruto que hemos producido,
pero hay más. Y la meta que tenemos como cristianos es llegar a producir toda la capacidad que nosotros podemos dar, mucho fruto. No podemos producir nada por nosotros mismos. Nada por nosotros mismos, nada podemos hacer. Así que necesitamos estar dependiendo, insertados en la vid para poder ser fructíferos para el Señor. Y algunas conclusiones de lo antes dicho. Hay una sentencia de juicio a la inutilidad. Tenemos que ser fructíferos. Como iglesia debemos producir. Y la sentencia a la inutilidad es que árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esa es la sentencia. Y nosotros no queremos ser cortados. Por eso estamos aquí, por eso hemos venido al Señor, por eso nos hemos injertado en la vid, porque queremos ser fructíferos para Él. Identifica aquello que le está siendo improductivo para el Señor. Tal vez hayan algunos parásitos que se han aferrado a nuestra propia vida, que están absorbiendo la vida, chupando la vida de nosotros, sacándonos toda la fuerza, y necesitamos cortar con aquello que nos está alejando y separando del Señor. No permita que nada ni nadie le separe del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Te agradecemos, Señor, por tu palabra esta mañana. Bendiga esta reflexión de tu palabra y te pido, Señor, que nos hagas fructíferos para ti, que cada uno de nosotros podamos producir al máximo. Señor, tal vez aquí hayan personas que, pudiendo producir mucho fruto, se han conformado con producir un poquito. Levántanos, Señor, y gracias por el llamado que nos haces por medio de tu palabra a ser fructíferos y a producir mucho fruto. Bendiga tu palabra y bendiga toda persona que la ha recibido con fe en su corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.